buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Mentonero. Bueno, el 31 de marzo, es decir, en algunas semanas, en las siguientes semanas, Colombia asistirá a la primera vuelta electoral. Y una de las noticias que más nos ha sorprendido es que el candidato de la izquierda con el candidato de la derecha están virtualmente empatados. Y están empatados a pesar de todos los estropicios que ha causado el presidente Petro, que incluso lo han llevado a desarrollar una confrontación fronteriza artificial con el Perú, inventó un conflicto fronterizo que ni siquiera fue apoyado por la clase política de Colombia. Igualmente, tuvo una tensión con el presidente de los Estados Unidos luego de la movilización de la flota de Estados Unidos al Caribe y la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El presidente Petro como que se asustó y se puso en orden, en línea, en disciplina. Fue a la Casa Blanca y se allanó a la política hemisférica de los Estados Unidos. La economía en Colombia crece con muy pocos índices, 1, 2% no más. La inversión pública, todo está detenido en Colombia. Sin embargo, la izquierda en las encuestas de opinión aparece empatada con la derecha. Queremos aclarar estos puntos y el día de hoy hemos convocado al señor Eugenio Trujillo, ensayista, escritor colombiano, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Trujillo, gracias por la conversación. Don Víctor Andrés, un cordial saludo para usted y para toda su audiencia. Y como siempre, para mí es un honor estar aquí con ustedes. De acuerdo, cuénteme, los dos candidatos, el de la derecha, el señor del Espriella, si no me equivoco, y el señor Cepeda, empatados. ¿Qué significa esto en medio de la terrible situación de Colombia? Don Víctor Andrés, realmente es una situación que no se comprende bien, porque una nación como Colombia, que ha tenido un gobierno tan desastroso como el actual del presidente Petro, que ha llevado el país al caos más absoluto y a la demolición de prácticamente todas las instituciones que mal que bien funcionaban de una manera adecuada. Después de casi 4 años de este gobierno espantoso que ha padecido Colombia, uno no entiende y es inexplicable que todavía esa izquierda petrista conserve un 30% de la intención de voto en la elección presidencial. Faltan todavía 2 meses para esa elección porque va a ser el día 31 de mayo. Pero a como están las cosas en este momento y a como han estado en las pocas semanas anteriores, se presenta un empate técnico entre los dos principales candidatos. Uno es el candidato del petrismo, el candidato de la izquierda, el candidato de las FARC, porque lo es, que es Iván Cepeda. Ha sido un senador de la República por tal vez 20 años y es un hombre que ha recibido una formación marxista-leninista perfecta. Él es un teórico del comunismo y una persona que en su campaña presidencial anuncia que va a implantar en Colombia todos los principios y todos los sistemas del marxismo para continuar con la revolución caótica de Petro. Incluso su mensaje por momentos es mucho más radical que el de Petro. Mucho más radical que Petro y mucho más inteligente que Petro, que es un hombre que vive disvariando y diciendo estupideces cada que se asoma ante los medios de comunicación, en parte porque es un demagogo barato y en parte también porque está borracho o está drogado. Ahora, digamos, vistas las cosas así, el señor Cepeda es una amenaza mucho más, ¿cómo lo calificaríamos? Más formidable, más peligrosa, no sé, para Colombia. Es decir, pero todo esto sucede cuando al lado de ustedes se ha producido la caída del régimen chavista. Don Víctor, es una situación extremadamente grave sin la menor duda, pero en mi opinión no debemos ser pesimistas frente al futuro de Colombia.
porque el otro candidato que está en la pugna por la presidencia, El que señor es Abelardo de la Espriella, de la es Espriella, ¿no? de Espriella, Abelardo de la Espriella. Es un outsider, es una persona que está por fuera de todos los partidos, es una persona que no quiere encasillarse con ninguno de los jefes de la política tradicional en Colombia y que anuncia un discurso que es claramente derechista, claramente para enfrentar todos los problemas que están destruyendo a Colombia, y él dentro de un discurso muy radical y muy frentero para para enfrentar esta situación que vive el país, ha venido sumando en su intención de voto y se perfila como el ganador en las próximas elecciones presidenciales. Porque hay que tener un dato muy importante, hay que tenerlo presente. Estos dos candidatos acaparan el 60% de la votación, porque la intención de voto le da aproximadamente el 30% a cada uno de los dos. Hay un empate técnico entre los dos. Y todas las encuestas que se han hecho en los últimos 2 meses van desde el 27 hasta el 35% de intención de voto por cada uno de los candidatos. O sea que ellos dos van a sumar el 60 o el 70% de los votos. Pero los otros candidatos, que son más de 10, ninguno de ellos es totalmente izquierdista y prácticamente ninguno de ellos va a adherir a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Para una eventual segunda vuelta, prácticamente todos han anunciado su apoyo y su adhesión a Abelardo de la Espriella. Entonces, el panorama para una segunda vuelta electoral ya le da a Abelardo de la Espriella una ventaja muy amplia sobre el candidato Cepeda. De, Pero, de acuerdo, de acuerdo. don Ahora, Víctor, hay dos aspectos muy importantes que apenas surgieron en este panorama electoral el viernes de la semana anterior. Y es que en medio de un canibalismo absoluto que hay entre todos los partidos de la izquierda, un político de izquierda llamado Roy Barreras, que ha sido un petrista consumado y que viene desde hace 20 años desde las toldas del expresidente Álvaro Uribe, anunció también su candidatura presidencial. Entonces, desde la semana pasada, la izquierda se ha dividido en dos candidatos, Iván Cepeda y Roy Barreras. Todavía es muy temprano para tener una encuesta electoral que nos diga cuántos están por uno y cuántos están por el otro. Pero en los próximos días esa información se va a decantar y va a surgir un gran problema al interior de la izquierda, y es que ya no va a llegar con un solo candidato a las presidenciales, sino que va a llegar con dos candidatos a las elecciones presidenciales. y Y eso la derecha para se la va, izquierda es una catástrofe. y la derecha se va a mantener unida. Eso está fuera Y de... la derecha se va a mantener unida y eso está fuera de duda, como usted lo acaba de mencionar. Ahora, ustedes tienen elecciones el 8 de marzo, elecciones complementarias, si no me equivoco. Explíquenos, ¿cómo va la situación ahí? Mire, esas elecciones son para elegir el Congreso de la República. Y en esas mismas elecciones se va a hacer una consulta entre todos los partidos políticos para escoger algunos candidatos presidenciales. Entonces, en una de las consultas está precisamente ese candidato Roy Barreras que le acabo de mencionar, que sin la menor duda va a ser el ganador de esa consulta y entonces le va a permitir llegar por lo Ahora, menos a la primera vuelta. estas elecciones del 8 de marzo, dice usted, son para elegir el Congreso y a la El vez Congreso, se desarrollan las primarias de los partidos. únicamente el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. No hay ninguna otra elección en esas elecciones del Pero 8 de usted marzo. mencionó que Roy Barrera podría afirmarse como candidato. ¿Tiene que ver con los resultados de la elección? No, tiene que ver que al mismo tiempo que se van a elegir los senadores y los representantes, se va a hacer una consulta popular para que algunos partidos políticos escojan su candidato presidencial. Y en esa consulta está participando este señor Roy Barreras,
que va a ganar, que va a tener la mayoría de los votos de su partido, que es un partido desconocido, y entonces eso le va a permitir ser el candidato presidencial para enfrentar también a Iván Cepeda. Entonces, la realidad de toda esta situación es que el panorama es muy confuso y únicamente hasta el día 8 de marzo, exactamente dentro de un mes, es que Colombia va a tener un panorama electoral claro. ¿Por qué? Porque además de esa consulta donde está Roy Barreras, también hay otra consulta de los partidos del centro, que son 9 candidatos muy raquíticos todos ellos, pero De hay acuerdo. una candidata que tiene más fuerza que los demás, que es la del partido de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, que es la ex senadora Paloma Valencia, que ella va a ganar esa consulta y va a ser también candidata presidencial junto con Abelardo de la Espriella, con Iván Cepeda, con Roy Barreras y Paloma Valencia, que son los que van a llegar con mayores opciones a la primera vuelta electoral, que es el 31 de mayo. Entonces la derecha no va a ir unificada, también está dividida en dos candidaturas. Para primera vuelta hay 2 candidatos Bueno, que van a sí, ser de la Espriella y Paloma, pero que ambos ya anunciaron que en caso de que no pasen a la segunda vuelta, el candidato perdedor va a apoyar de forma incondicional al de candidato acuerdo. ganador. Ahora, déjeme preguntarle por lo siguiente, señor Trujillo. Si yo tuviera que pedirle una lista, un inventario de cómo deja Petro el país, en términos económicos, por ejemplo, cómo está el crecimiento, cómo está la inversión privada, la reducción de pobreza, en términos institucionales, en términos de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, ¿cuál sería ese inventario? Porque, digamos, por el lado de la relación con Estados Unidos ya sabemos, Petro ha tenido miedo, se muere de miedo el hombre, ¿no? Se ha allanado totalmente a la política hemisférica de los Estados Unidos, ha ido a la Casa Blanca y ha fumado la pipa de la paz. Pero en el inventario interno para el conocimiento de nuestros lectores, ¿qué nos podría, de nuestros televidentes, qué nos podría señalar? Don Víctor, es un inventario lamentable. Yo creo que ningún presidente de Colombia en los últimos 50 años ha dejado un balance tan espantoso y tan precario después de una presidencia de 4 años. En Colombia la economía está colapsada. No hay crecimiento económico ninguno. No hay inversión extranjera ninguna. Todos los sistemas de administración pública que funcionaban más o menos adecuadamente en los gobiernos anteriores, en el presente gobierno de Petro sencillamente colapsaron. Por ejemplo, el sistema de administración de la salud era uno de los mejores de Latinoamérica e inclusive del mundo. Funcionaba de mil maravillas. Petro lo destruyó por completo. En este momento es un sistema que no funciona. Todo el programa de construcción de vivienda, que ha sido uno de los motores de la economía de Colombia durante los últimos 40 años, está totalmente paralizado en el gobierno de Gustavo Petro. La inversión en infraestructura de este gobierno es cero. No se ha construido una carretera, un puente, un ferrocarril, un puerto, nada. Todas las obras públicas del gobierno están completamente paralizadas. Y eso en razón a que este gobierno se ha dedicado a una demagogia. Hábleme del crecimiento y de la inversión privada y de la pobreza, cómo lo encontró Petro y cómo lo deja. En el gobierno de Duque, de Iván Duque, que fue el gobierno anterior al de Petro, el crecimiento económico tuvo un promedio durante los 4 años de su gobierno del 4%, siendo que en uno de esos años el crecimiento llegó hasta el 7% en un año. En el gobierno de Petro, desde el primer año hasta el presente, ese crecimiento no ha pasado del 1%. Y en uno de los años, que creo que fue el primer año del gobierno de Petro, el segundo año del gobierno de Petro, el crecimiento fue del 0,5%. Los datos del crecimiento del año 2025 todavía no han salido a la luz pública.
saldrán seguramente en los próximos días, pero es evidente O que sea, ese crecimiento es nulo, de 4% en el anterior periodo a la mitad o a menos, algo así. a mucho menos. Yo creo que el promedio no llega al 1% en el gobierno de Petro, con un agravante muy importante. No se han hecho obras en este gobierno de Petro. Todo el dinero del Estado se ha dedicado a financiar corrupción y campañas ideológicas del gobierno a favor de sus tesis socialistas. Y la institucionalidad y la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, de mal en peor. Don Víctor Andrés, de mal en peor, y yo creo que es poco lo que se puede decir al respecto del combate al terrorismo y a la droga y a todos los males que destruyen a Colombia. Tenemos unas instituciones que de vez en cuando hacen algo importante para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, y ese beneficio hay que dárselo a la Fiscalía y a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado. Pero ante la avalancha de destrucción que ha habido en Colombia en estos 4 años, solo podemos decir que esas actitudes de esas instituciones son absolutamente insuficientes para detener esa destrucción que emprendió el gobierno de Petro. Solo para hacerse una idea que yo analicé hace poco en un artículo de prensa. En el gobierno de Gustavo Petro, los cultivos de coca, de hoja de coca en Colombia, llegaron a 300.000 hectáreas. En el gobierno de Uribe, hace casi 20 años, eran 50.000 hectáreas. Hoy estamos en 300.000 y algunos conocedores del tema afirman que todavía es mayor y que puede llegar a 350.000 hectáreas. Esas regiones que están sembradas en coca están en manos de todos los grupos terroristas que actúan en el país. El ELN, las FARC, el Cartel del Golfo, el Cartel de los Soles, que está comenzado a ser desmantelado en Venezuela, pero ellos son los dueños de esos territorios. Ahí se producen por lo menos 2.000 toneladas de cocaína pura que van a los mercados internacionales de Estados Unidos y de Europa. De Y acuerdo. eso, según los estudiosos y según los economistas, que difieren mucho en las cifras, genera entre 150.000 millones de dólares y 300.000 millones de dólares que giran por el mercado financiero internacional y que es el producto de ese negocio ilegal de la cocaína que por supuesto no beneficia a Colombia, porque lo que se queda en dinero en este país o en el Perú o en Ecuador o en los países latinoamericanos involucrados en el problema es una parte mínima de esa cantidad inmensa de dinero que se produce ilegalmente. De acuerdo, señor Trujillo. Bueno, Petro es la devastación de Colombia. Lo que sorprende es pues que la izquierda tenga todavía posibilidades, ¿no? Lo cual revela que entre economía y gobierno, si no hay narrativa correcta, no hay narrativas, relatos, bueno, cualquier cosa puede pasar, las sociedades suelen equivocarse. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, señor Trujillo, y seguiremos conversando como siempre solemos hacerlo. Muchas gracias. Don Víctor Andrés, un honor siempre estar con ustedes. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así nosotros seguimos avanzando. Este proyecto sigue consolidándose. Gracias.